Y bienvenidos, hermanos y hermanas. Hoy celebramos la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. En este momento sagrado, les invito a hacer este viaje conmigo desde el pie de la cruz, donde Jesús nos regala a su Madre y nos revela su amor eterno. Pero antes, suscríbete y haz clic en la campanita, para que puedas acompañarnos cada día en este encuentro con la palabra de Dios y transformemos juntos nuestro corazón. Evangelio del día, Juan 19, 25, 34. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba, Jesús le dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera, Jesús dijo: «Tengo sed». Empaparon una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca, y tras beberlo dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esto refleja el momento en el que Jesús no solo cumple su misión, sino que comienza a formar la Iglesia, encargando el cuidado de su madre a Juan, representante de todos nosotros. Reflexión profunda. María, nuestra Madre Espiritual. En un momento de dolor extremo, Jesús mira a María y a su discípulo amado y los une como familia. Hoy Jesús también nos une a nosotros a ella, para que la Iglesia sea una comunidad en la que nadie camine solo. Todo está cumplido. Esas palabras no fueron el final, sino el cumplimiento de la promesa de salvación. Jesús entrega su vida para que renazca la humanidad. ¿Te imaginas el poder de este sacrificio para tu vida hoy? Sed de amor. Al decir tengo sed y tras beber el vinagre, Jesús expresa su sed de almas. Él anhela que demos sentido y propósito a su entrega, y que vivamos para amar como Él amó. Haz una pausa y pon tu mano en el corazón de María o un crucifijo, pídele que te cuide como madre. Repítete en silencio: todo está cumplido. Que sea tu mantra para hallar paz. Hoy, ofrece algo pequeño, una palabra amable, una oración en respuesta a la sed de Jesús por ti y por otros. Y desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. Juan no cuestionó. No dudó. No pidió tiempo para pensar. Simplemente la acogió. Y es aquí donde comienza nuestra historia. El joven que no tenía madre. Había un joven llamado Elías. Vivía en un barrio pobre, marcado por el abandono y la soledad. Desde pequeño, había perdido a su madre en un accidente y a su padre por la desesperanza. Vivía solo, sobreviviendo día tras día, con una dureza que no parecía de su edad. Cerró su corazón para no sentir más. Se prometió no volver a amar, porque amar era perder. Un domingo cualquiera, por casualidad o providencia, entró a una iglesia. Era la fiesta de María, Madre de la Iglesia. El Evangelio hablaba de la cruz, del dolor y del amor más profundo que puede existir, el de una madre que se queda hasta el final, al pie del sufrimiento. Algo despertó. Cuando el sacerdote leyó las palabras de Jesús: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre». Elías sintió un calor extraño en el pecho. Era como si alguien lo abrazara por dentro. Como si, sin saber por qué, esas palabras fueran dirigidas a él. «¿Tengo, madre?», se preguntó. ¿Y si María no es solo la madre de Jesús, sino también mía? Un susurro en el alma. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sintió algo que no sentía desde niño: ternura. Miró al cielo y dijo, con un hilo de voz: «Si realmente estás ahí, si de verdad eres mi madre, ayúdame». Y por primera vez en años, durmió sin miedo. Sin soledad. Como si unos brazos invisibles lo envolvieran en plena oscuridad. A la mañana siguiente, Elías se despertó antes que el sol. Algo lo impulsaba a salir, a buscar, a hacer algo que no sabía poner en palabras. Caminó sin rumbo, hasta llegar, una vez más, a la iglesia. Entró. Se arrodilló. No sabía rezar, no sabía qué decir. Solo repitió: «Estoy aquí». Frente a la imagen de la Virgen María,
algo dentro de él se rompió. Lágrimas contenidas por años cayeron. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de liberación. El sacerdote, al verlo tan conmovido, se sentó a su lado y le preguntó con ternura: ¿Quieres contarme qué te pasa? Y Elías, como si hablara con un viejo amigo, le contó todo: la pérdida, el odio, el miedo, el vacío, y cómo algo había cambiado desde que escuchó ese evangelio. El padre Martín sonrió con dulzura. Dijo: cuando Jesús te da a su madre, te está regalando consuelo eterno. María no reemplaza a tu madre, te lleva de la mano hacia el amor que nunca muere. Desde ese día, Elías comenzó a volver. No por rutina, sino por necesidad. Cada día se sentaba en silencio frente a María y le contaba todo: sus miedos, sus sueños, sus heridas. Y sin que se diera cuenta, su corazón empezó a sanar. El rencor fue cediendo. La tristeza, transformándose en esperanza. La soledad, en comunión. Una tarde, mientras rezaba el rosario por primera vez, sintió en lo más hondo del alma una voz suave: Elías, hijo mío, yo estoy contigo. Siempre lo estuve. Esa noche, Elías pronunció las palabras más importantes de su vida. Madre, me entrego. Guíame. Te abro las puertas de mi casa. Y como Juan al pie de la cruz, la acogió en su hogar y en su corazón. ¿Te imaginas qué fue lo primero que cambió cuando María habitó con él? ¿Sabes cómo su vida dio un giro total desde entonces? Continúa viendo la historia y te revelaré el primer milagro silencioso que ocurrió en su vida. Y recuerda, si este mensaje toca tu alma, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas la continuación de esta hermosa historia de fe. Los vecinos comenzaron a notarlo. El muchacho que antes caminaba con la cabeza baja y los puños cerrados, ahora sonreía. No era una sonrisa grande ni escandalosa, pero tenía la fuerza de quien ha sido tocado por la paz. Una anciana del barrio lo detuvo y le preguntó: ¿Qué te pasó, Elías? Antes te veía como un alma perdida. Él bajó la mirada, pensativo, y respondió: Ahora, no camino solo. Tengo madre. Ella sonrió sin entender del todo. Pero algo en sus ojos le dijo que hablaba en serio. María no hace milagros con truenos ni relámpagos. Comienza por dentro, ordenando el alma, barriendo la desesperanza, sembrando ternura. Elías empezó por limpiar su pequeña casa. Donde antes había basura, puso flores. Donde había gritos, puso silencio. Donde había abandono, puso oración. Cada rincón parecía iluminarse con algo nuevo, como si la casa también sintiera que una madre había llegado. Elías, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a ayudar. A llevar víveres a la anciana del barrio. A barrer el frente de la iglesia. A cuidar a los niños mientras sus madres iban a trabajar. ¿Por qué lo haces?, le preguntaban. Y él siempre decía lo mismo. Porque cuando tienes una madre en casa, aprendes a amar como ella. Una noche, mientras rezaba en su cuarto, sintió un ardor en el pecho. No era dolor. Era pasión por hacer el bien, por consolar a otros como él fue consolado. María, ¿qué quieres de mí?, susurró. Y en su interior, una palabra brotó como semilla viva. Lleva mi ternura donde más hace falta. Una semana después, Elías sintió una inquietud profunda. Ya no bastaba con hacer el bien cerca. María lo llamaba más allá, donde el dolor es más agudo, donde pocos quieren mirar. Fue entonces cuando se ofreció como voluntario en un hogar de niños abandonados. El primer día, lo recibió un silencio espeso, miradas desconfiadas, heridas abiertas. Pero Elías no se intimidó. Recordó su propia historia. Él también había sido un niño roto, solo, desconfiado. Y ahora, con María en el alma, entendía que necesitaban presencia, ternura, paciencia, amor real. Una mañana, trajo pinturas viejas y propuso algo nuevo. Vamos a pintar un mural. Pero no será cualquier mural. Será un lugar donde cada uno dejará su historia, su dolor y su esperanza. Uno a uno, los niños comenzaron a dibujar.
Un sol que brillaba sobre una casa pequeña. Una cruz con un corazón latiendo en el centro. Una mujer con velo azul que abrazaba a muchos niños. Un árbol con raíces fuertes y ramas abiertas al cielo. Al final del día, una niña muy callada, de apenas 5 años, se acercó a Elías y le dijo: ¿Ella es tu mamá? Señalando la figura de la Virgen. Él sonrió con ternura. Sí. Y también es la tuya. Día tras día, los niños comenzaron a reír más. A cantar. A rezar. A mirar al cielo con fe. No porque todo estuviera bien, sino porque alguien los miraba como hijos. Elías se convirtió en algo más que un voluntario. Fue hermano mayor, maestro, y testimonio vivo de lo que ocurre cuando dejas que María habite en ti. Uno de los encargados del lugar se le acercó y le dijo: No sé qué hiciste, pero desde que llegaste, este lugar respira esperanza. Y Elías lo supo en su interior. No había hecho nada grandioso. Solo había escuchado las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu madre. Y había respondido como Juan. La acogió en su casa. ¿Quieres saber cómo esta historia culmina en un acto de fe que conmovió a toda la comunidad? Una semana después, Elías sintió una inquietud profunda. Ya no bastaba con hacer el bien cerca. María lo llamaba más allá, donde el dolor es más agudo, donde pocos quieren mirar. Fue entonces cuando se ofreció como voluntario en un hogar de niños abandonados. El primer día, lo recibió un silencio espeso, miradas desconfiadas, heridas abiertas. Pero Elías no se intimidó. Recordó su propia historia. Él también había sido un niño roto, solo, desconfiado. Y ahora, con María en el alma, entendía que necesitaban presencia, ternura, paciencia, amor real. Una mañana, trajo pinturas viejas y propuso algo nuevo. Vamos a pintar un mural. Pero no será cualquier mural. Será un lugar donde cada uno dejará su historia, su dolor y su esperanza. Uno a uno, los niños comenzaron a dibujar. Un sol que brillaba sobre una casa pequeña. Una cruz con un corazón latiendo en el centro. Una mujer con velo azul que abrazaba a muchos niños. Un árbol con raíces fuertes y ramas abiertas al cielo. Al final del día, una niña muy callada, de apenas 5 años, se acercó a Elías y le dijo: ¿Ella es tu mamá? Señalando la figura de la Virgen. Él sonrió con ternura. Sí. Y también es la tuya. Día tras día, los niños comenzaron a reír más. A cantar. A rezar. A mirar al cielo con fe. No porque todo estuviera bien, sino porque alguien los miraba como hijos. Elías se convirtió en algo más que un voluntario. Fue hermano mayor, maestro, y testimonio vivo de lo que ocurre cuando dejas que María habite en ti. Uno de los encargados del lugar se le acercó y le dijo: No sé qué hiciste, pero desde que llegaste, este lugar respira esperanza. Y Elías lo supo en su interior. No había hecho nada grandioso. Solo había escuchado las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu madre. Y había respondido como Juan. La acogió en su casa. ¿Quieres saber cómo esta historia culmina en un acto de fe que conmovió a toda la comunidad? Lo que empezó como una pequeña obra local se volvió semilla que volaba con el viento. Personas de otras comunidades comenzaron a visitar la casa de la madre. Querían saber cómo un joven sin nada había logrado tanto. Y Elías siempre daba la misma respuesta. No fui yo, fue ella. Yo solo la dejé entrar. Y así, sin buscarlo, la historia de Elías se convirtió en testimonio. Lo invitaron a compartir su experiencia en parroquias, colegios, incluso en retiros de jóvenes. Y en cada encuentro, no hablaba de doctrinas ni de discursos largos. Hablaba de amor. Del abrazo que recibió en silencio. De cómo, cuando aceptas a María como madre, nunca más te sientes huérfano. Elías no se volvió famoso. Tampoco rico. Pero sí algo mucho más valioso, padre espiritual de muchos. Muchos jóvenes, al escucharlo, sentían lo mismo que él sintió aquel primer día en la iglesia. Un llamado a volver a casa. A acoger.
a amar. Y así, como una cadena invisible de luz, cientos comenzaron a abrir sus hogares y sus corazones a la presencia de María. Una noche, al finalizar un retiro, un joven se le acercó llorando. ¿Cómo lo lograste? Yo también fui abandonado, yo también tengo odio, ¿cómo se suelta eso? Elías lo abrazó con fuerza y le dijo. No lo solté yo. Ella lo quitó con sus manos suaves. Solo tienes que dejarla entrar. Mírala, escúchala, y dile como yo. Madre, me entrego. Guíame. Te abro las puertas de mi casa. Esa noche, mientras regresaba caminando a su humilde hogar, Elías miró al cielo estrellado y susurró. Gracias, Jesús, por darme a tu madre. Yo también quiero ser como Juan. Vivir con ella, caminar con ella, amar como ella. Y así, sin buscar títulos ni glorias, Elías se convirtió en un discípulo auténtico. Un eco silencioso del amor de Cristo y su Santísima Madre. ¿Y cómo termina esta historia? Pasaron los años. Elías envejeció sin que su fuego interior se apagara. Su cabello se tornó blanco, pero su mirada seguía siendo la de un niño que había encontrado su hogar. Cada mañana, antes de abrir la casa de la madre, rezaba con el rosario entre los dedos gastados y decía: Gracias, María, por nunca soltarme. Por enseñarme que la ternura puede sanar lo que el mundo quebró. El lugar seguía creciendo, pero él siempre permanecía humilde, barriendo el patio, escuchando a los niños, enseñando a rezar. Un día, muy temprano, no salió como siempre. Un silencio inusual llenó el ambiente. Lo encontraron en su habitación, dormido en paz, con una sonrisa en el rostro y el rosario aún entre sus manos. Sobre su pecho, una nota escrita a mano decía: He partido a la casa eterna, pero María ya me había enseñado cómo es vivir en el cielo desde aquí. No lloren por mí. Sigan abriendo puertas. Donde entre la madre, siempre entrará el hijo. El pueblo entero asistió al funeral. Y uno por uno, los niños, ya adolescentes o adultos, tomaron el relevo. Cada uno con una historia distinta, pero un mismo testimonio. Él me enseñó a creer, porque primero creyó en mí. La casa de la madre no cerró. Se multiplicó. Hoy hay hogares inspirados en aquella primera llama que Elías encendió. Hogares donde se acoge con ternura, se enseña con amor y se sirve en silencio. En una pared, junto a un retrato de Elías con su mirada serena, se lee. Y desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, 27. Querido amigo que llegaste hasta aquí. Esta historia es verdadera en espíritu. Porque Elías puede ser tú. Y María está llamando a tu puerta. No necesitas tenerlo todo. Solo necesitas decir: Madre, ven. Te abro las puertas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte esta historia. Porque cada alma herida merece una madre que la abrace y un hijo que la salve. Y recuerda: donde entra María, siempre llega Jesús.